Desde la Academia Virtual Guía de Colón estamos pues aquí con ustedes para informarles y estar pues anuentes de que el licenciado Kumar Villalobos pues no pudo estar con ustedes porque él mismo se encuentra en unas asignaciones especiales. Así que en este día tenemos a bien estar con ustedes. Soy la licenciada Josefa Monfante. Es un placer que el Grupo Guía Academia de Colón, ¿verdad?, nos haya invitado a participar con ellos en su academia virtual. En el día de hoy, el tema pues que vamos a exponer es el tema relacionado con la suspensión de proceso sujeto a condiciones. Si bien es cierto, pues es muy importante que todos tengamos presente que se encuentra este proceso, ¿verdad?, dentro de los procedimientos alternos de solución de conflicto. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto en nuestro código, ¿verdad?, procesal penal, y haciendo una historia también del código chileno, se ha traído a estos códigos, a este nuevo sistema penal acusatorio, esta figura, la suspensión de procesos sujeto a condiciones. Suspensión que de un momento a otro guarda relación, ¿verdad?, con los tipos de procesos que en su momento dan lugar a un desistimiento, los cuales pues en nuestro código penal procesal, ¿verdad?, se encuentra debidamente tipificado en el artículo 201 del Código Procesal. En ese artículo nos trae pues un catálogo de delitos para los cuales se puede aplicar un desistimiento. Entre estos están el homicidio culposo, las lesiones personales, los hurtos, la apropiación indebida, la estafa, otros fraudes, daños, delitos cometidos con cheque. Igualmente se encuentra el incumplimiento de deberes familiares, en los actos libidinosos, cuando la víctima sea mayor de edad. Igual tenemos la evasión de cuotas o relacionadas, ¿verdad?, con retenciones indebidas, siempre que no afecten bienes del Estado. Tenemos también, como dice nuestro código, contra el patrimonio, contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud, calumnia e injuria, inviolabilidad de domicilio o inviolabilidad de secreto, y también la falsificación de documentos en perjuicio de los particulares. Estos tipos de procesos se encuentran debidamente, ¿verdad?, establecidos dentro de la normativa del Código Procesal Penal que admiten desistimiento. Y si bien uno de los puntos principales y de lo que nosotros estamos en el día de hoy conversando con ustedes es la suspensión del proceso sujeto a condiciones. ¿Quién solicita en sí este tipo de proceso? Lo solicita la defensa e el imputado. En nuestro código está establecido en el artículo 215. En el código chileno lo desarrolla de una manera bien programática en su artículo 237 y hace también una evaluación con relación a ese tipo de proceso. Para nosotros cumplir o para que las partes cumplan ante el juez de garantía con estas circunstancias, debe tener siempre presente que debe cumplirse puntos establecidos dentro de la normativa. Uno de los puntos que establece la normativa es que sea solicitud de la defensa y del imputado. Igual que siempre debe tener en presente que la pena del delito por el cual se investiga no debe ser mayor, ¿verdad?, de 3 años. ¿Cómo se tipifica y cómo lo vemos en la vida real? En estos tipos de solicitudes hay que cumplir parámetros establecidos dentro de la normativa. Uno de los primeros parámetros que se trate de un delito que admita la suspensión condicional de la ejecución de la pena con arreglo de lo dispuesto en el Código Penal. Cuando esto nos lo dice es porque hay ya una normativa penal que se encuentra debidamente establecida en el artículo 98 y 99 del Código Penal. En ese artículo nos dice que la suspensión condicional de la ejecución de la pena dentro de un proceso de oficio a petición de parte en las penas impuestas de prisión que no excedan de 3 años. Entonces, ¿qué tiene que hacer el abogado?
conocer el tipo de proceso, conocer cada uno de los tipos de proceso, cada una de las tipificaciones, cada una de las penas que se encuentran debidamente ya establecidas. Otro requisito que debe cumplirse es que el mismo no tenga antecedentes penales. Si bien la norma en el artículo 99 hace la señal, hace señala de manera bien directa que sea delincuente primario. Pero en la etapa de una suspensión de proceso sujeto a condición es una etapa de investigación, en donde las personas, ¿verdad? Por primera vez quizás infringen la ley penal y son las que se les da ese derecho a estar dentro de ese parámetro de la suspensión de proceso sujeto a condición. Cuando usted mantiene dentro de su investigación o dentro de su carpeta de investigación, como lo dice, ese parámetro, usted puede solicitar al juez de garantía una suspensión de proceso sujeto a condiciones. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted no está claro cuál es el tipo de delito que está investigando la fiscalía, quien tiene la acción penal es la fiscalía. Él mismo hace señalamiento dentro de la norma que es en la calidad, ya sea de autor, ya sea de cómplice, pero esa norma ya tiene una tipología y tiene una pena preestablecida. Es importante que entonces tomamos en consideración ese punto de referencia. Para hacer esa solicitud, usted siempre debe estar pendiente de que se cumpla el artículo 98 y 99 del Código Penal. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien es cierto, muchas veces confundimos que podemos pedir suspensiones de procesos por todos los tipos de delitos. No, él está condicionado y tiene una condición que sean delitos que tengan penas que no excedan 3 años. Miren lo curioso del caso. Lo curioso del caso es que cuando usted hace una revisión de nuestro Código Penal, nuestro legislador o nuestros diputados al momento de crear las leyes, crean leyes donde establece penas arriba de 4 años, de 3 años y se queda, ¿verdad? El Código Procesal Penal con esta nomenclatura de que sea 3 años. Entonces, de allí se parte que todos tenemos que conocer nuestras normas. En realidad, verificar de un momento a otro cuál es la penalidad que mantienen los, los delitos que enumeran el 201. Si ustedes se ponen a ver y tomando en consideración que la investigación que realiza el Ministerio Público a la etapa de la imputación, él tiene elementos de convicción que hacen y vinculan a esa persona que ya está, ¿verdad? Que la llevan al despacho. Cuando él vincula, cuando se formula la imputación, se crea, ¿verdad? Es por un delito. Entonces es importante que se tome en cuenta desde dónde usted va a partir. La base es 3 años. Si bien es cierto, se ha podido ampliar con diferentes tipos de demandas o de delitos, pero esto es porque Panamá y muchos países latinoamericanos y mantienen esa justicia restaurativa. Justicia restaurativa que de una u otra manera siempre debe tener presente la víctima. Es la víctima la que hace los señalamientos, es la víctima la que acepta o no que se dé esta justicia restaurativa. ¿Qué se busca con la suspensión de procesos sujetos a condiciones? Que se busca que su representado no quede, ¿verdad?, con una sentencia en firme, que su representado asuma la responsabilidad de la investigación que se le está haciendo, pero condicionada. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante tener presente que no va a quedar en impunidad el delito, porque él tiene que cumplir una serie de condiciones para los cuales se hace acreedor a que al final
no tenga una sentencia. Entonces, por eso es que vemos allí lo referente a ese delito, ¿verdad? De 3 años. ¿Qué dice la norma en su segundo párrafo? Tenemos que si bien al momento de estar, se fue, podemos establecer que si bien tenemos los puntos de referencia con relación me dicen si me están viendo, me dicen, me dicen si me ven, no los veo. Eh, eh, Continuamos. Hola, hola, ¿me están viendo? ¿Sí? En estos momentos, ok, gracias. Gracias, Walter, por decirnos, porque es que acá nos señala que hay problemas con la reproducción de este video. Sin embargo, pues estamos viendo el punto número 2 que señala el artículo 215 y que el imputado haya admitido los hechos. El imputado tiene que admitir los hechos que se le investigan. Los hechos, ¿cuáles son los hechos? Los hechos que se le han imputado en ese momento. Y es importante que el imputado acepte los hechos. Acepte los hechos y es ahí donde juega un papel súper importante la presencia con el juez. Estamos viendo, ¿verdad? Que no se vulneren ¿qué? Derechos y garantías fundamentales. Ese principio de inocencia, ese artículo 25 de la Constitución Nacional que se le pone en conocimiento desde el inicio de la audiencia, donde se le dice a él, pues, que él no está obligado en su momento a declarar contra él mismo, ¿verdad? A autoincriminarse. Pero ¿qué sucede? Tenemos una suspensión de proceso sujeto a condiciones que su punto de referencia es que el imputado acepte los hechos. Es en ese momento que se pone en conocimiento todas sus garantías fundamentales. El abogado debe cumplir con ese parámetro y todo ese punto de referencia. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven desde el punto de vista del imputado, él es la persona que va a asumir su responsabilidad. Es una responsabilidad del hecho que se le está investigando. ¿Por qué digo esto? Porque es el momento donde él va a señalar que es responsable del hecho que en su momento se le imputa. Es en ese momento pues que él debe de decirle al tribunal que él lo acepta. Pero esto tiene requisitos. Su requisito es que se le haya informado de manera veraz por parte de su defensor los pros y los contras que esto acarrea. ¿Por qué digo esto? Porque si bien ustedes pueden examinar al momento que él admite esos hechos, él señala
admitir los hechos con los elementos de convicción que hay hasta ese momento. ¿Por qué se le tiene que salvaguardar todas sus garantías fundamentales? Porque en ese momento es que inicia una investigación. Y esa investigación es el parámetro para que llegue a un juicio o no. Es ahí donde entonces juega también un papel bien activo la defensa de víctima o la víctima. Porque muchas víctimas en estos tipos de delitos prefieren una acción restaurativa, que se les retribuya, ¿verdad? Porque hay que cumplir con eso, porque así lo señala el numeral 3 de ese artículo 215, que el imputado haya convenido en la reparación del daño causado y que ese daño causado sea mínimo, ¿verdad? O que en su momento, ¿verdad?, se le pueda resarcir el daño a la víctima. Entonces, en este tipo de procesos es importante la presencia de la víctima y salvaguardar también sus derechos y garantías fundamentales de la víctima, porque la víctima debe comprender el por qué se llega a una suspensión de un proceso sujeto a condiciones. No nada más que sí lo acepto, no, ella debe saber que esas condiciones que él debe cumplir no va a dejar en el aire el delito o el hecho que él cometió. Al contrario, él tiene que cumplir con esos parámetros para que al final se extinga, ¿verdad?, la acción penal, se archive el proceso, pero debe cumplir con esas condiciones. Importante también resaltar que el juez queda facultado para admitir o no la suspensión del proceso sujeto a condiciones. ¿Por qué? Porque es un derecho, ¿verdad? Si bien es importante que las partes tengan presente que las condiciones en la reparación de los daños, el juez, ¿verdad?, al momento de disponer la suspensión queda facultad de él. La norma se las voy a poner en conocimiento y dice, el juez queda facultado para disponer la suspensión condicional del proceso sujeto a condiciones, si lo estima adecuado a derecho, aun cuando el imputado no logre un acuerdo con la víctima, total con la víctima. ¿Por qué? Porque ¿qué se persigue? Una justicia restaurativa. ¿Qué se persigue? Que el delito no quede impune, que él se someta a condiciones que de una u otra manera debe cumplir en un tiempo preestablecido, tanto por la normativa como por el juez. ¿Qué le ofrece el abogado defensor tanto a la fiscalía como al juez? Que las condiciones que él va a presentar guardan íntima relación con el delito que se cometió. Si estamos en un delito, como lo señalan pues las normativas relacionadas con un hurto de un teléfono celular, muy fácil, ¿no? Me imagino el defensor tiene que averiguar de cuánto cuesta el teléfono, preguntarle a la víctima si lo que ella necesita es que se les resarza, ¿verdad?, nuevamente el teléfono, que se le pague su teléfono, porque no es que nada más es el aparato, el teléfono en sí, es que contiene, ¿qué es eso para la víctima? ¿Qué relación guarda eso con ella? Entonces, todo esto se estima en un aproximado para cumplir esas condiciones. Las condiciones que se establecen están enumeradas en el artículo 216. Residir en un lugar establecido, regálale a la juez y a la defensa, a la defensa de la víctima y a la fiscalía una buena condición. ¿Por qué? Porque tenemos delitos de los cuales yo les puse en conocimiento que se necesita que el mismo se mantenga residiendo dentro del mismo lugar donde se encuentra en estos momentos para ser ubicado en cualquier etapa del proceso. Esa condición es importante. Igual, prohibirle frecuentar determinados lugares o personas. Eso depende del lugar donde se ha cometido el delito, de dónde se ha dado.
Esa es una restricción que se le puede imponer al imputado. Y esa restricción, en su momento, guarda íntima relación con el delito que él se le está investigando y que él en ese momento va a aceptar que lo cometió, ¿verdad? Va a aceptar su responsabilidad. Esa condición siempre debe ser argumentada de manera elocuente por el defensor, que se comprenda por qué ella guarda relación con el delito que se investiga, por qué esa condición es importante que se le establezca al imputado para cumplir pues con la investigación que de un momento a otro se inició con la imputación. Es importante también abstenerse de usar de bebidas alcohólicas, de estupefacientes. Hay delitos que se cometen cuando las personas se encuentran bajo los efectos de estupefacientes. Hay delitos como el de violación, ¿verdad? Como el delito de afectación, ¿verdad? De la propiedad intelectual, muchas veces las personas lo cometen bajo estos estos tipos de estupefacientes. Igual el hurto, las apropiaciones indebidas, el homicidio culposo, que si bien es cierto, el que está, ¿verdad?, enmarcado, que lo hace bajo esos efectos de bebidas alcohólicas, su pena es mayor. Su pena es mayor y quizás no esté dentro de la categoría que se encuentra debidamente establecida aquí en el parámetro del artículo 201. Pero tenemos ese incumplimiento, ese acto libidinoso cuando la víctima sea mayor de edad. Esos actos de libidinoso cuando las víctimas son mayor de edad, la mayoría son cometidos por personas que se encuentran bajo el efecto de una sustancia. Entonces, la víctima tiene que estar consciente de que no va a quedar en impunidad, de que ese delito, esa persona lo va a aceptar. Que si bien lo que se quiere es una restauración, ¿verdad? Una justicia restaurativa para ella como persona y también para él en su momento, porque él necesita en su momento de abstenerse de usar esos estupefacientes o de usar bebidas alcohólicas. O sea, necesita un control. ¿Un control por parte de quién? Por parte del Estado, por parte de cada uno de sus familiares, que son los que guardan, ¿verdad? Es relación directa con cada una de estas personas. Cumplir con los estudios completos del nivel de educación básica. Esta condición es una condición que se encuentra debidamente establecida y de la cual guarda relación. ¿Por qué? Porque en nuestro país todavía hay personas que no han cumplido con su educación básica. Que si bien es cierto, por error comete el delito, el hecho punible, los están investigando y cuando se da cuenta, la persona no ha cumplido con su educación. Esta condición es de suma importancia. Primero, que la persona acepte que él quiere mejorar su situación, que fue un momento, que no lo quiso cometer, que el fin del proceso, el fin de la pena no es llevarlo a la cárcel, sino ni que tampoco que mantenga una sentencia firme, sino que él vuelva a la sociedad mejor. Porque con educación, con padres que estén detrás de cada uno de sus hijos, es que entonces uno logra una sociedad mejor. Entonces, ¿cómo tú enmarcas el delito que está investigando con la condición que tú le vas a proponer al juez? Y que no violente esa garantía fundamental de ese individuo. ¿Por qué? Porque él tiene también la decisión, ¿verdad?, de decir sí o no acepto los hechos. Quiero irme a un juicio o quiero que ustedes dicten una sentencia, porque esto lleva, ¿verdad?, a otras
a otras facetas dentro de lo que es la investigación. Aprender una profesión y oficio en un lugar también es importante, esa es una condición que se encuentra regulada dentro de la normativa y que da, nos permite tener hombres y mujeres que vayan a la sociedad, a formar parte de ella con carácter, con una visión distinta al delincuente o a la persona que comete delito. Entonces, se le brinda por parte del Estado también ese derecho a que ellos mantengan o aprendan una profesión. Para eso el abogado debe estar claro de que el muchacho o la muchacha o el señor o la señora quieran hacerlo, porque esto es querer de cada una de las partes. Prestar un trabajo voluntario y no retribuido a favor del Estado o de entes particulares de asistencia social fuera de sus horarios habituales de trabajo. Señores, hay una gama de delitos de los cuales los llevan, ¿verdad?, a realizar suspensión de procesos sujeto a condiciones. Y las personas pueden prestar un servicio. Las personas pueden prestar un servicio. Pueden realizarlo fuera de sus horas de trabajo. ¿Para qué? Para que él sienta que está retribuyendo a la sociedad la falta que él cometió en su momento. Y es importante que lo tengamos siempre claro porque el someter a una persona a un trabajo de esa magnitud, muchas veces ellos se sienten que son parte de la sociedad y de que no están tirados a un lado. Entonces, es lo que tenemos que ir viendo y presentando cada una de esas condiciones. La condición de someterse a un tratamiento médico, ¿verdad? Psicológico también. Los delitos que se cometen muchas veces, como yo les explicaba hace un rato, eh, se hacen bajo el uso de estupefacientes, el uso de alcohol y existen, ¿verdad?, lugares donde las personas pueden ir para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, todo esto es cuando la persona es consciente de lo que le está sucediendo. Y nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta que en base a ese sometimiento al psicólogo, él tiene que tener claro de que tiene que cumplirla. Estas suspensiones de procesos, les cuento, son importantes porque los hacen a ellos sentirse que están siendo atendidos por parte del Estado. Un defensor tiene que tener mucha óptica relacionada a este punto de referencia. Porque la víctima debe estar consciente también de ese hecho, de que se va a solicitar, de que la persona también va a ser sometida a estas condiciones. Estas condiciones son parte principal de lo que es la solicitud de la suspensión, porque con ellas tú le das la certeza a la sociedad misma, a la persona del imputado, a la víctima y a la fiscalía, que es la que representa, ¿verdad?, la acción penal, de que se va a cumplir con esas condiciones y que no va a quedar en impunidad del delito. La última dice permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesión, industria, adoptarlo en un plazo que el juez de garantías pues así lo establezca. Hay personas que mantienen trabajos, hay personas que la duda razonable es que al momento de ser investigado pueden quedar sin trabajo, pueden garantizarse que el mismo se mantenga trabajando,
que él mismo pueda cumplir con el pago, como habíamos dicho hace un rato, del pago del celular, el tiempo que él hizo para la reparación de ese daño. Igual, con ese empleo, puede satisfacer otras necesidades de las víctimas en los homicidios culposos, de las lesiones personales, cuando la persona pues sufre una lesión y queda incapacitada por un tiempo, esa persona con un trabajo fijo puede de una u otra manera cumplir con sufragar los gastos de esa persona. Estas condiciones no están así al aire. Estas condiciones deben cumplirse controles del juez. ¿Qué controla el juez de garantía? El juez de garantía controla que no se vulneren derechos de garantía fundamentales del imputado ni de la víctima. Que el imputado comprenda cuál es la magnitud de ese delito versus a las condiciones que él va a adoptar o que él en ese momento señala que él está de acuerdo en cumplirlas. Porque no es nada más una suma de que yo acepto, no es en esas condiciones aceptadas por parte del juez se dan por un término preestablecido que puede ser, ¿verdad? Y como dice la norma, que no sea menor de 1 año ni mayor de 3, que le permita a esa persona cumplir que con su suspensión con lo que establecía pues en su momento el delito, que no quede en impunidad, que en realidad comprendamos todos que con estas condiciones se cumplen parámetros de, se podría decir lo que establece la Constitución Nacional, una intervención mínima de la parte penal. Es importante que se tome en consideración eso porque si ustedes ven, en su momento, lo que nosotros buscamos es que no se cumpla, que no haya un final de una sentencia, que esa persona no mantenga un récord policivo, que esa persona, un récord policivo decimos, ¿no? Porque así nos dice, o sea, un antecedente penal. Porque si bien es cierto, al momento que ustedes verifican esas circunstancias, no hay antecedentes. Le enseña a esa persona a estar en una sociedad limpia, que no es necesario cometer un delito para sufragar un gasto, porque él ya está trabajando, que se le haga ver que él es importante para la sociedad, que él forma parte de esta sociedad. En la práctica, cuando ustedes van a los tribunales, ustedes se encuentran con un escenario de mamá, papá, abuelita, tíos dentro de las salas de audiencia. Eso significa que ese joven y que esa suspensión de proceso sujeto a condiciones está garantizada por sus familiares. Que esa suspensión de proceso sujeto a condiciones le garantiza a la víctima su cumplimiento. Que esa suspensión de proceso sujeto a condiciones le garantiza a la fiscalía que se va a cumplir con la acción penal, que no va a quedar en impunidad, que de una u otra manera se va a establecer un tiempo para cumplir la misma, que si ese tiempo no se cumple, hay efectos en los cuales pues se da una revocatoria de esa suspensión que va a estar verificada por quién, por el juez de cumplimiento y su equipo interdisciplinario. El juez de cumplimiento es quien va a verificar que se cumplan estas condiciones. Y es importante que todos sepan que los jueces de cumplimiento y su equipo interdisciplinario en su momento puede llegar a la residencia de esa persona y verificar si se encuentra, si estamos en las condiciones de residir en el lugar, si se encuentra en el lugar. La
También podríamos ver de frecuentar determinados lugares, bares, cantinas, la casa del vecino, eh, el parque, el gimnasio. Eso lo verifica el juez de cumplimiento. Entonces, tenemos que tener claro que todo eso se le pone en conocimiento al imputado y todo eso se le pone en conocimiento a la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de un ratito les voy a comentar sobre un caso en particular que se da mucho en los tribunales y es con relación pues a los casos de violencia doméstica y cómo la defensa ha podido a nivel nacional establecer puntos de referencia y hacer juicios de probabilidades donde hacen señalamientos de que no se llega, que de llegarse a un juicio oral y público, la pena podría quedar por menos de 3 años. Esto, ya les digo, esto tiene que ser consensuado con la víctima y la fiscalía. Si bien es una suspensión de proceso sujeto a condiciones que su aval es del defensor, porque él considera que su representado puede cumplir con las mismas, no menos cierto es que estamos en un sistema donde las partes pueden conversar, donde nosotros tenemos que transmitir de una u otra manera que los métodos alternos de solución de conflictos llegan, ¿verdad? Pueden ponerle fin al proceso y de una u otra manera no llevar a las personas a mantener un antecedente penal. Que esa persona cambie de actitud, cambie el paradigma, porque los pilares del sistema penal acusatorio están los métodos alternos de solución de conflictos y este es un procedimiento que está dentro de ese capítulo y está debidamente enmarcado dentro de la normativa. Los efectos que produce la suspensión, la extinción de la acción penal y también la revocatoria, porque después de ese examen o de esa evaluación que realiza el juez de cumplimiento a través de su equipo multidisciplinario, si se considera que no se está cumpliendo, él mismo lo regresa, hace su audiencia en cumplimiento y remite la carpeta al juez de garantía, que es quien revisa con todas las partes en control horizontal si se ha cumplido o no, o si es necesario, como señala el juez de cumplimiento, revocar la suspensión del proceso sujeto a condiciones y continuar con la investigación en la etapa donde había quedado. Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración que esa revocatoria lleva sus parámetros, lleva toda una secuencia por parte de el juez de cumplimiento hasta cuando llega al juez de garantías. Por eso, ese señalamiento que yo les decía desde el primer momento, de salvaguardar esa garantía fundamental del imputado, es de suma importancia en estos tipos de procedimientos, porque es aquí donde él hace pues ese valor entre el hecho, entre lo que él quiere y ese resarcimiento a la víctima, ese perdón, esas solicitudes que de una u otra manera se realizan dentro de las salas de audiencia. Importante también recalcar que las condiciones siempre deben estar acorde con el hecho que se da. ¿Por qué decimos esto? Porque si bien se tratan de homicidios culposos, los homicidios culposos que de una u otra manera, ¿verdad?, le quitan la vida a una persona y que, pasados los tiempos de la investigación, las personas llegan al juzgado y se llama también a las aseguradoras, terceros interesados, y las partes llegan a suspensiones de procesos sujetos a condiciones. Como les explicaba o como les ponía en conocimiento, se da una serie de situaciones dentro de las salas de audiencia o entre las partes. Importante también tener presente que
nosotros al momento de verificar cada uno de esos preceptos que se encuentran dentro del código, estamos, ¿verdad?, verificando el artículo 201. Pero se ensayan, claro, hay ensayos y errores con relación a otros tipos de procesos dentro de los que se tiene, ¿verdad?, una gama de solicitudes, también de suspensiones de procesos sujetos a condiciones, donde guarda relación esa acción penal, ese derecho que tiene, ¿verdad?, la víctima, ese derecho que tiene el imputado, igualmente lo señala la normativa. Podemos también resaltar y poner en punto de referencia que esas solicitudes que se realizan de suspensión del proceso sujeto a condición van de la mano con el cumplimiento en el juez, ante los jueces de cumplimiento. Esa persona siempre tiene que estar bien clara de que cada una de esas condiciones van a ser verificadas, van a ser puestas en conocimientos al juez de cumplimiento y él hace su trabajo. Entonces, ¿qué mejor que el imputado? ¿Qué mejor que la persona que se encuentra dentro de una investigación se sienta bien con su abogado? Porque le ha puesto de presente toda una gama de situaciones que se pueden dar en el interín del tiempo que el juez le otorga o que las partes han acordado para cumplir las mismas. Es importante también tener presente que cumplir con los estudios, señores, tiene que ir acorde con la situación. Saber quién es tu demandado, quién es tu imputado. Conocer hasta dónde llegó tu imputado. Estos tipos de suspensiones de proceso sujeto a condición no todas se dan al momento de la imputación, sino también se dan en el interín de la investigación. Cuando la fiscalía, después, en el tiempo de los 6 meses, y la defensa consideran pues que puede irse una suspensión de proceso sujeto a condiciones. Las partes en su momento, ellos hacen sus cálculos, hacen sus investigaciones, ponen en conocimiento los pros y los contras, como lo he dicho en diferentes conversatorios, lo favorable y lo desfavorable dentro de la investigación. Pero señores, no podemos dejar a un lado a la víctima. La víctima es la persona que forma parte integral de la investigación. Este sistema penal acusatorio ha traído a la víctima porque ella es pilar de la investigación, es con quien se inicia la investigación, es la persona que se encuentra agredida, agraviada, es la persona que en realidad es la que inicia con una denuncia y ella quiere sentirse resarcida tanto en su momento, ¿verdad? De miedo, de tristeza, de impotencia, porque considera que ella mejor, antes de llamar a las autoridades, pudo haber hecho esto, pudo haber hecho lo otro. Pero en ese momento ella está bloqueada porque piensa que podía hacer eso. Pero gracias a Dios ha podido llegar a poner su denuncia. Entonces, no podemos dejar a la víctima de lado. La víctima es importante dentro de una suspensión de proceso sujeto a condición. Es importante que todos tengamos en cuenta que no todos los delitos dan para una sentencia. Sin embargo, pues tenemos un capítulo que establece procedimientos, ¿verdad?, para una solución de conflicto. Y están también los procedimientos directos, donde el fiscal se puede ir a un procedimiento directo y señalar que tiene toda una carpeta de investigación completa y dictar una sentencia. Entonces es aquí donde la suspensión de proceso sujeto a condición guarda pues íntima relación con una investigación, con lo que se está dando, con lo que nosotros necesitamos o lo que se quiere en realidad. Esa justicia restaurativa, ¿hasta dónde puede darse esa justicia restaurativa? ¿Hasta dónde la persona
se siente resarcida en ese daño que no sea moral, psicológico, porque muchas veces los daños que se causan son más psicológicos que en realidad físicos. Porque en los hurtos, como yo decía, donde no hay amenaza, la persona se siente agraviada, se siente dañada psíquicamente, psicológicamente. Pero las personas que son investigadas en su momento tienen derecho a suspensión de proceso sujeto a condición, porque de un momento a otro se arrepienten de lo que han realizado, del hecho que de una u otra manera le están investigando. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que existen otras circunstancias también dentro de estas condiciones, existen las medidas, ¿verdad?, cautelares que de una u otra manera también hace este, eh, este conjunto. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares con la suspensión pone condiciones a la persona, condiciones para residir en un lugar, condiciones para establecerlo y tener presente de que, si bien es cierto, existe pues esa necesidad de que la persona cumpla o acepte el hecho que cometió en su momento. Estos parámetros, como ya decíamos, pues tienen sus efectos, tienen su razonamiento y es importante que siempre tengamos en cuenta que al momento de establecer un control del juez, ese es un tiempo que se debe pues sopesar entre 1 año y 3 años para cumplir con el hecho que se le ha imputado. En esta tarde, con esto termino, dándole gracias de verdad a la Academia Virtual Guía por la oportunidad que nos ha brindado de estar aquí con ustedes, de estar compartiendo temas importantes del sistema penal acusatorio o de nuestro código de procedimiento a, a las personas que nos siguen desde Latinoamérica. Quiero que también sepan que la Academia Virtual Guía de Colón, de la provincia de Colón, estará transmitiendo también en vivo conversatorios como en el día de hoy. Eh, Quiero cerrar dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de vida, porque nos permita seguir en la academia que es una educación continua, que es la que nos va a dar a nuestra sociedad mejores personas. Acumar, que lo van a tener aquí con ustedes en el próximo conversatorio, eh, y él va a continuar con este tema desde la perspectiva de la defensa y con puntos, ¿verdad?, más de referencia, con temas particulares con relación a los casos que en realidad se dan en el diario vivir y de los cuales él ha tenido experiencia como defensor. Quiero también darle gracias a Dios y a cada uno de ustedes y pedirle que en este COVID, ¿verdad? Eh, Todos tengamos fe de que un momento se va a ir y de que él no se encuentra en cualquier, él se encuentra en cualquier lugar, no es que se ande buscando, pero para esto pues quédate en casa para que podamos pues seguir con los conversatorios. Gracias.